sandals. He's looking over at me like I'm a Nando's. I wonder if he's gonna cover it up. I don't really care, cause I'm cool on my own. Got the DJ and he's playing my songs. Afro head down and I'm all in my zone. Music got me feeling so high like a drone. Almost 4 a.m. but I don't wanna come home. Hey, what's happening? Brother, what's happening? Hey, how you doing? Hey, man, what's your name? Everything is everything. Tonight, to club, get down, you dig. We want you to enjoy yourselves, have a good time. Now I understand, you could have been anywhere in the world, but tonight, you're here with us. So sound man, turn that shit up. And you expecting to hear anything else other than house music? Kaixo egunon, guan eta metzgara gizarteratzeko ikasleak. Ongi etorri Tartangako zinema ikusezinaren jaialdira. Bienvenidos y bienvenidas a la gala final del Festival de Cine Invisible de los Estudiantes de Tartanga. Ze poza zuekin egotea, gogoz eta energiaz beterik. Energiarekin sartu gara, baina gaur egun hemen elkartzen gaituenak ez da soilik festa bat. Bai, eta aurten gai garrantzitsu bati egin nahi diogu leku. Palestinan gertatzen ari den sarraskiari.
sarritan islaratzen edo eskutatzen den gaia. Así es, este año le queremos dar un lugar a un tema importante, el genocidio que está ocurriendo en Palestina. Ese tema que los medios nos han intentado esconder durante años. Eta askotan, gune egunerokoan egiten dugun bezala, bizitzarekin jarraitzen dugu, konturatu gabe, segundu honetan aur bat hil dela Palestinan. Argi dago, ezin dugula gure bizitza guztia alde batera utzi. Baina KCD honen bitartez, gaia azaleratu nahiko genuke. Está claro que no podemos dejar a un lado nuestras vidas, pero mediante este KCD queremos darle voz a este tema importante. Eta aste honetan ikusi dituzuen antzeslanak ez dira soilik pelikulak antzerki hutsak, istorio biziak baizik. Las actuaciones que habéis visto esta semana no son simples películas o teatros. Más bien podríamos decir que son historias vivas. Zuekin Tartangako zinema ikusezinaren jaialdiaren bukaera. Me ahogo, tía. Eskerrik asko Aner. Egia da, berriz ere komunikabideek gezurtzen gaituzte. Bideo batzuk zabaldu egin dira sareetan eta hauetan izarez estalita etxanda dauden palestinarrak agertzen dira. Euren heriontza atzestuz, biktimen kopuru handiagoa dela irudikatzeko. Eta orain, lekukoa pasatuko diot Marcos nire kideari. Marcos, zure txanda. Eskutatu nahi dituzten errealidade gordinak, Gazan bizi diren ahots, apaleta isilduak, haien etzera berriro, bueltatu ezin direnak, genozidio baten erruz, dana suntzitu dutenak, familia guztiei gure, bezarkada gozoenak, ilargia piztu arren, beti aurpegi berdinak, zeruan piztuta dauden, izar berri astezinak, zeruan piztuta dauden, izar berri astezinak.
Zerutik begira dauden emakume bakartiak, eskutatu nahi dituzten gezurdanak ta egiak, diruaren jabe diren eskumako alderdiak, entzun ditugun gezurrak, inoiz ez dira berriak, milaka ume bidean, tristeak dira begiak, Palestinarren odola, Israelen sarraskiak, askatasuna helburu, zapaldutako herriak, askatasuna helburu, zapaldutako herriak.
Eskerrik asko ikasle, familia eta irakasle, azken urtetan batera, herri oso baten alde, antolatu zaretenok, militantzia eta talde, ikastetxe eta gaztetxe, auzo eta herrialde, injustiziak salatuz, goiz gau eta arratzalde, iparraldetik hasita, eki eta mendebalde, abesti doinu eta bertso, sortzen jarrai ezazue. Abesti doinu eta bertso, sortzen jarrai ezazue. Espresio artistiko honen ondoren, gaur egun Palestinan gertatzen diren benetako datuak eman nahi dizkizuegu. Genozidio hau, honela deitu egin behar delako, ez da bakarrik alderdi politiko baten, baita pertsonen bizia buruz doa ere. Gu nerabe bezala festetara joaten gara, baina Palestinako neraben bizitza guztizko kontrakoa da. Haien arazo nagusiena bonben estandaren zaratak ez esnatzea da. Hori izango litzateke euren gaupasa bakarra. Gatazka honek begibista publikoa hartu zuen 2023ko urteko udan. Baina ezin ditugu ahaztu, gatazka armatu hau 1917 urtean hasi zela, eta gatazka honekin kaltetuenak biztanleak direla. Palestinari bizia ematen diotenak. Biztanleriaren 80% etxe bizitza abandonatu egin behar izan zuten. Babeslekutan bizi dira. Urik gabe, elektrizitaterik gabe, janaririk gabe, baita botikarik gabe. Ospitaleak bombardeatuak izan dira. Berri emaileak asesinatuak. Eta lagundu nahi duena bahaitua, kartzelatua eta deportatuak. 75.000 pertsona hilda. Eta horretatik 20.000 inguru ahorrak dira. 167.000 zaurituak, milaka eta milaka desagertuak. Eta horrez gain, mundua isilpean jarraitzen du. Izan ere, guzti hau geldiarazteko bakearen defentsaileak eta Nobel sariaren kandidatuak egin duen proposamen bakarra gazatarrek euren herria ustea izan da, opor hiri bat bertan eraikitzeko, hildakoen gorputzen, arimen eta oroitzapena gainean. Baina Palestina ez da lur hutsa, herri bat baizik, historia, kultura, itxaropena, ohiturak dituen herria. Hori da ezberditzen gaituena, baita anaitzen gaituena ere. Azkenik, gauza bat ondo argitzea gustatuko litzaiguke. Nazioarteko erakundearen araberaz, genozidio bat herri baten suntsipen sistematikoa da, ez bakarrik armekin. Baita herriaren bizirautzea oztopatzen ere. Eskerrik asko. Tras esta pequeña, pero gran expresión artística, queremos compartir con vosotros los datos reales de la situación actual en Palestina. Este genocidio, porque sí, así debe llamarse, no trata solo de política, trata de algo más. Trata de vidas humanas, trata de derechos que día tras día son pisoteados sin compasión. Nosotros, como adolescentes, estudiamos, salimos de fiesta, trabajamos, disfrutamos en general, mientras la vida de los palestinos ahora mismo se basa en sobrevivir,
en soñar con que no sea el ruido del sufrimiento lo que les haga trasnochar. Y eso en caso de llegar a la noche, claro, puesto que no todos lo logran. Por esto y muchas razones más, hemos de ser conscientes de ciertos datos. Más del 80% de la población ha sido obligada a abandonar su hogar. Viven en refugios sin agua potable, sin electricidad, sin medicinas. Los hospitales son bombardeados. Los periodistas que tan solo intentan contar la verdad son asesinados. Y las personas valientes que intentan ayudar a los civiles son secuestradas, encarceladas y deportadas. Más de 65.000 asesinados, de los cuales aproximadamente 20.000 son niños y niñas, que tenían toda una vida por delante, vida que les ha sido cruelmente arrebatada. Más de 160.000 heridos y miles y miles y miles de desaparecidos. Y aún así, el mundo calla, porque al parecer la única condición para que todo esto termine, según quien se presenta como defensor de la paz y candidato a un premio Nobel, es que el pueblo gazatí abandone su tierra con el fin de construir una ciudad de vacaciones para turistas. Y eso sobre las ruinas de un pueblo, sobre los cuerpos, sobre las almas y el recuerdo de todas esas personas que ya no están y que jamás volverán. Pero Palestina no es una tierra vacía, es un pueblo. Es un pueblo con historia, con cultura, con esperanza, con sus costumbres. Y eso es lo que nos hace diferentes y lo que a su vez nos hermana. Y por último, queremos dejar algo muy claro. Y esto no lo digo yo y no lo dicen mis compañeras. Según las Naciones Unidas, un genocidio es la destrucción sistemática de un pueblo, ya sea con armas o impidiendo que éste pueda sobrevivir. Muchas gracias. Palestinari buruzko ibilbide hunkigarri honen ondoren, eskerrik asko guztioi zuen arreta eta parte hartzeagatik. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu KCD-ko zuzendaria eta berarekin datosten gonbidatuei. Mesedez, ez dena togira. Bueno, yo siempre lo digo que vengo cuando vengo a Tartanga y creo que lo diré siempre, si es que vengo en el futuro, si es que puedo venir, ¿no? Para mí es un placer haber puesto en marcha este festival hace 17 años y de repente sentarme ahí y ver como público del festival que empecé o que creé hace 17 años, ¿no? Cuando se estaba viendo hace un ratito, me estaba acordando de un padre palestino, leí hace poco, que él se había enterado por internet que había gente que reclamaba y pedía justicia para Palestina. Él decía, había perdido ya 3 hijos y decía, sé que igual no sirve de mucho, pero para nosotros es muy importante que fuera se hable de nosotras y de nosotros, ¿no? Pero por otra parte os veo y digo, joder, cualquier día nos clausuran el festival, porque esto es una llamada a la rebeldía y a la inconformidad, y creo que es muy bonito. Creo que es necesario la gente que más mayor, que se está manifestando en la calle sobre Palestina, sobre las jubilaciones, sobre la vivienda, pues os necesita. Necesita gente de vuestra edad para que salga a la calle y proteste por esas cosas que no van bien, que hay que cambiar. Y también, pues como siempre, felicitar al profesorado de Tartanga. La verdad que es un lujazo teneros como aliadas y aliados, porque creemos que el papel que podéis hacer a través de la educación, la cultura y el arte, pues creo que es transformador y creo que lo lográis con vuestro alumnado. Así que muchas gracias, profesorado, muchas gracias a vosotras y vosotros, a los que habéis actuado y a los que estáis ahí sentados, que no sois público normal, sois público que yo creo que quiere cambiar las cosas, ¿no? Gracias. También queríamos invitar a subir, si quieren, a dos... Has traído a 2 acompañantes o invitadas. 3. Pues si quieren subir y decir algo, por favor. Pues un gusto, yo vengo desde Oaxaca, México, soy una mujer zapoteca y me llena de mucha fortaleza, esperanza visitar su escuela, visitar este instituto y ver
toda la comunidad estudiantil organizada, porque desde la entrada vi el puesto que tienen afuera de venta para recaudar fondos, ¿no? Desafortunadamente ahora es para Palestina, pero digo desafortunadamente porque en verdad estamos en unos tiempos donde está una guerra, termina, empieza otra, ¿no? Entonces es una lucha constante por la vida, pero esa organización que tienen y sobre todo las juventudes, creo que está ahí fortaleciendo la vida ante un monstruo que se va a presentar de muchas maneras, pero esa fortaleza, esa creatividad, todo esto que presentaron acá, toda esa alegría que también transmiten, toda esa hermandad, toda esa, ¿cómo decirlo? Como toda esa entrega por el hoy que se está disputando, no por un mañana que nos quieren imponer, ¿no? Sino por un hoy, el hoy cómo lo estamos viviendo, ¿no? Creo que eso es lo más valioso, porque tenemos apuestas que son horizontes, pero al verdad hoy estamos definiendo todo, ¿no? Hoy en los espacios que estamos, en los espacios en los que participamos, en el cómo nos organizamos, en el que consumimos, en el que hablamos, ¿no? Yo les tengo que hablar en castellano para entendernos, pero me ha llenado mucho a mí de alegría ver que su lengua sigue viva y cada día más fortalecida, ¿no? Eso mi nación no lo tiene. Tenemos tantas lenguas y se nos impuso el castellano. Y es un sueño para nosotros que algún día la educación sea nuestra lengua materna, ¿no? Es un sueño. Y ver que sí hay espacios donde lo hay, nos hacen pues sentir que eso es posible. Entonces agradezco el poder visitarles y felicidades. Buenos días, mi nombre es Yanelis, vengo desde La Habana y agradezco mucho la posibilidad de ver cómo la educación y el arte todavía tienen la posibilidad de transformar en tiempos tan convulsos como los que vivimos en el mundo, que haya gente joven con estos talentos, con esta creatividad y con esa sensibilidad, es un canto a la esperanza. A pesar de que lo que vimos tras la pantalla, lo que estábamos escuchando, incluso los que desde el español no entendíamos la lengua y teníamos que leer, sentíamos que se estaba cantando un dolor que se vive fuera, en una tierra que ya no es lejana, porque ese dolor está invadiendo hoy todo el mundo, lo que está viviendo el pueblo palestino. Lo que yo estoy viendo es un canto de esperanza, porque que haya gente joven sensibilizándose con esa realidad tan dura, haciendo un llamado humano desde el arte, es también una esperanza y una posibilidad de que como humanos estemos resistiendo y que exista un festival de cine como este que toque esas realidades y que los traiga a las escuelas, que los traiga a los institutos, donde hay un público receptivo, atento, capaz de movilizarse, de mover las fibras. Yo creo que es también un testimonio de que el arte tiene la posibilidad de sanar y de resarcir el tejido humano que está descompuesto hoy, y creo que esto que está ocurriendo es un testimonio de eso, de que nos toca y que somos un llamado a sanar heridas, y que el cine lo está haciendo ahora, que KCD lo está haciendo y que ustedes, como continuación de 17 años de festival aquí en este instituto, 16 años, son un testimonio de eso, de que se puede seguir trabajando desde el arte para ayudar a reconstruir las fibras humanas que están dañadas. Gracias a KCD por esa posibilidad de disfrutar desde este lado ese testimonio que también en Cuba también lo tratamos de hacer desde el arte y desde la cultura. Hola, mi nombre es Joilán, vengo igual desde La Habana, Cuba, específicamente desde un centro que acoge jóvenes así, adolescentes como ustedes, todos los veranos y todos los fines de semana, para también tratar de ocupar el espacio enseñando un poco de arte, un poco de ciencia, un poco de todo, para que la mentalidad crezca y para que la mentalidad florezca, como decimos nosotros también por allá. Me complace mucho también
ver que se está movilizando mucho por acá también, como estamos haciendo allá en La Habana, en Cuba, el protagonismo femenino. He visto muchachas haciendo cámara, muchachas haciendo sonido, muchachas dirigiendo prácticamente todo el evento, y eso también forma parte de la fortaleza que queremos lograr, el empoderamiento femenino, el empoderamiento de todas esas chicas que en algún momento han sido relegadas a acciones poco convencionales y que hoy en día sabemos que tienen una fuerza muy grande y que se está movilizando mucho por eso. Nosotros estamos tratando también desde el audiovisual lograr que se promueva mucho este empoderamiento femenino, y sobre todo igual, nos ha complacido mucho, nos sentimos muy halagados, muy alegres por todo este evento que hemos visto acá y nos hemos sentido como en casa. Así que muchas gracias también por eso. Bueno, era berean gure irakaslei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eta baita irudi eta soinuko ikasleei eta gure ikaskidei ere. Sartu mesedez. Lucía. Izarne. Eunate. Mikel. Irune. Isei. Eta Naya, mesedez. Eskerrik asko. Honekin, ez da dena maitu. Bebai eskerrak eman nahi dizkiegu. Josu eta Aimarre. Eskerrik asko. Straight grooves that makes you move. Close your eyes and say ooh. You feel me? Yeah.